Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y en esta ocasión os traigo una partida muy instructiva, al menos bajo mi punto de vista, en el que se realiza un ataque sobre una columna abierta. Por un lado tenemos a Wesley So con piezas blancas y con negras a Maxime Vachier-Lagrave. Wesley So tenía que ganar, ya que nos encontramos en los cuartos de final de este torneo online que se ha jugado hace apenas unos días, el Airthings Masters, para provocar los desempates y jugar nuevas partidas e intentar pasar a semifinales. Por lo tanto, vamos a ver cómo empieza la partida. Por parte de Wesley So, caballo F3, apertura reti, y tras caballo F6 y C4 transpone a la apertura inglesa. G6, caballo C3, D5, C por D5 y caballo por D5. Aquí, siguiendo algunas líneas, podría venir un E4, D4 o también un dama B3. No obstante, Wesley So ya desde el minuto 1 está al ataque y muy agresivo y juega H4 con la intención de jugar rápidamente un H5. Mientras tanto, Maxime juega caballo por C3, B por C3 y posteriormente Maxime juega C5, aunque para haber parado este peón podría haber jugado un H5 o tal vez un H6 y tras un H5 se podría haber jugado un G5 y así frenando este progreso del peón de H. No obstante, juega este C5 y posteriormente se juega H5, alfil G7 fianchetando al alfil de rey, torre B1, caballo C6 para desarrollar una pieza y E3 por parte de Wesley So, seguramente para hacer posteriormente D4. Enroque en corto por parte de las negras, y aquí comentar que hay una partida que en esta misma posición llegó Maxime Vachier-Lagrave con negras y terminó en tablas. Vamos a verla muy rápido. Sería dama C7, a lo que las blancas respondieron con D4, alfil G4 clavando al caballo, ya que detrás está la dama se desclava con B3, posteriormente las negras jugaron B6, caballo G5, como vemos caballo y dama están tocando el punto de F7, por parte de las negras enroque en corto, cambio de peones en G6 y posteriormente alfil D3. Este alfil está tocando a este peón y no puede ser defendido por este peón, ya que está clavado, como vemos, por la dama contra el rey. Por lo tanto, para defenderlo, las negras jugaron dama D6, defendiendo dicho peón, y tras caballo E4 se jugó dama C7, caballo G5 y posteriormente repitieron hasta llegar a una posición de tablas. Por lo tanto, podría haber sido una opción para Maxime, no obstante jugó este enroque en corto. La partida siguió con la captura de peones, abriéndose la columna H y posteriormente dama A4 por parte de Wesley So. La idea es pasar la dama a través de la columna A la columna H y así crear problemas al rey enemigo. Maxime Vachier-Lagrave lo defiende con E5, ya que así con la dama defiende el punto de H4 y posteriormente se juega alfil A3. Por un lado, este alfil está atacando un peón que está sin defender y posteriormente estaría tocando este punto de F8 en caso de que el rey enemigo intentase escapar por esa casilla y no tuviese escapatoria. La contestación por parte de Maxime fue jugar torre E8, ya que es bastante difícil defender este peón. Por supuesto, no se puede jugar un B6, ya que está cayendo el caballo. En caso también de jugar algo como dama D6, tampoco sería posible, ya que se ha dejado de defender este punto en H4 y prácticamente podría ser mortal para las negras. Pero una jugada que le hubiese funcionado sería un E4, ya que el caballo no tiene casilla a dónde ir prácticamente y tendría que volver a G1, y con eso las negras ganarían espacio y tiempo. En caso de que las blancas intentasen capturar el peón, sería una mala jugada, ya que tras alfil F5 la dama se tiene que retirar y está cayendo la torre de B1. Además, no se puede defender, por lo tanto, pieza limpia para las negras. Siguiendo con la partida, no se juega este E4,
Maxim juega torre E8, quizás para apoyar a este peón en caso de que ahora sí lo pueda adelantar, y por parte de las blancas juegan este alfil por C5. Posteriormente, ahora sí, viene el E4, pero en esta ocasión el caballo no tiene que ir a G1, sino que va a D4. Maxim no quiere cambiar caballos, hace caballo E5, también aprovechando que este peón está bien situado y esta puede ser una casilla para el caballo, y las blancas jugaron dama C2. Posteriormente, siguiendo con la partida, se juega B6, que por un lado se ataca al alfil, el alfil se retira a A3 manteniéndose en la misma diagonal y presionando o defendiendo el punto de F8, y también permitiendo que este alfil pueda desarrollarse por la gran diagonal. No obstante, aquí Maxim jugó caballo D3 jaque porque seguramente le pudo dar miedo o no le convenció este movimiento. También hay que recordar que estamos en una partida de Rapid de 15 minutos más 10 segundos, que aunque hay incremento, pues el tiempo se va consumiendo rápidamente. En esta línea, Maxim debió ver que tras esa jugada las blancas podrían hacer alfil B5 y la torre en este caso pues no tiene escape, ¿no? Que se encuentra aquí, no puede ir a ninguna de estas casillas, ya que todas las casillas la controlan los alfiles y también el caballo de D4. Por lo tanto, no debió calcular más allá, ya que tenía una jugada que sería dama F6, permitiendo esa captura de la torre, y las blancas no deberían capturarlo, ya que en caso de hacerlo, este alfil dejaría de defender este punto de D3 y ahora podría ser momento de entrar con el caballo, dar un jaque. El rey se tiene que ir a D1, ya que, como vemos aquí, está la dama, y tras caballo por F2 jaque, el rey podría venir a E2 siguiendo una de las líneas, se captura la torre recuperando la calidad, y posteriormente las blancas aquí podrían capturar un peón, se pierde el alfil, también se pierde el caballo, y aunque las negras tienen un peón de menos, cuentan con pareja de alfiles y también una posición bastante sana. De hecho, las máquinas dan ligera ventaja para las negras, aunque por supuesto habría que jugar la partida. No hace este movimiento de alfil B7, hace caballo D3 jaque, se captura con el alfil, alfil por D3, se captura con el peón atacando a la dama, y aquí Wesley So jugó dama D1. ¿Por qué no quiso capturar? Ya que si captura, igual que habíamos visto en la línea anterior, viene el alfil, este caballo no puede capturar ya que se perdería la dama, y al retirarse la dama a B5 se pierde calidad, no se pierde la torre entera, pero obviamente pues también tienen ventaja las negras por esta calidad, aunque cuentan con dos peones de más, siguiendo los módulos. Tras este movimiento, dama D1, y aquí la idea de Wesley So es llegar a la columna abierta vía F3, G3 y bien de momento H2, ya que estas dos casillas, como vemos, están controladas tanto por la dama como por el alfil. Siguiendo con la partida, se juega dama D7. La idea también es no dejar, por supuesto, dama y alfil durante toda la partida, por lo tanto se deja de momento de ocupar esta casilla con la dama, pero tampoco la dama blanca puede llegar directamente. Y la idea es la siguiente: tras dama F3, alfil B7 tocando a la dama, dama G3, y aquí las negras jugaron torre E5. Aunque seguro que siguiendo las máquinas había sido un poquito mejor jugar dama D5, y siguiendo una de las líneas la partida podría haber continuado con este dama H2, entrando prácticamente ya en la séptima, F6 para dar escape al rey, caballo B5, un movimiento muy interesante que está defendido por la torre, y como vemos este caballo puede entrar en una de estas dos casillas, tanto en D6 como en C7, y aquí sería, como veis, pues para dar incluso un triple, ¿no?, a las dos torres y a la dama. Aquí, para salir del paso, las negras podrían jugar dama por G2, dama H7 jaque, rey F7, y tras caballo D6 jaque, aquí pierden la calidad tras la captura del caballo hacia la torre en E8. Torre por E8, posteriormente siguiendo una de las líneas, y posteriormente dama H3 jaque, se cubrirían de peón
con el peón en F5 y posteriormente tras dama por G2, alfil por G2 y aquí podríamos terminar con la línea en la que tiene ventaja las blancas. Tendrían que tener cuidado, no obstante, de no irse muy directo a capturar este peón, dejando posibilidad para esta torre entrar muy rápidamente en esta primera fila y hacer bastante daño, ya que también está en una posición delicada tanto el rey como la torre, pero hay ventaja para las blancas, ligera, pero la hay. No obstante, siguiendo con la partida, se juega este torre E5, posteriormente F4 atacando a la torre, esta se va a A5, atacando al alfil. Aquí Wesley So decide mantenerlo el alfil en B4 para así mantener este punto controlado y se decide no capturar el peón en A2, ya que se perdería un defensor que además está bastante activo en esta cuarta fila de las negras, y se jugó torre D5. También podría haber una idea aquí con jugar torre H5. Vamos a seguir esta línea para ver qué hubiese pasado, y tras los cambios de torres en H5 y captura de peón vendría el rey a F2, dama G4 y tras los cambios de dama H por G4, caballo F5. Este caballo sería bastante activo en esta posición. Se podría defender o atacar a este caballo con alfil E4. Aquí el caballo no necesita capturar a este alfil debido a esa posición tan buena que tiene. Daría un jaque rey F8 siguiendo una de las líneas. El caballo no puede ser capturado ya que hay una descubierta con nuevo jaque, y tras esta posición se puede atacar al alfil de E4. Este se retiraría a E7 y posteriormente se avanzaría este peón ayudado de la defensa del caballo. Tras alfil F8, ya que este caballo está muy activo y ocupando muchas casillas, se jugaría rey E3 para defender este peón, ya que tras los cambios hubiese quedado sin defender dicho punto. Posteriormente, torre D8 atacando el alfil, este se retira a E5 y aquí las negras podrían jugar F5. Aún así tendrían un problema, ya que tendrían que decantarse con este peón si mantienen esta defensa al peón de G4 o bien vienen a apoyar a este peón de D3. Las blancas, mientras tanto, podrían jugar un torre H1, F por E4 por seguir una de las líneas, y tras torre H4 no hay manera de defender este peón y se provocaría un dos peones pasados en esta posición. No puede venir aquí el alfil, ya que vendría un jaque y al retirar el rey pues caería la torre. Por lo tanto, aún así, ventaja en caso de que se siguiese esta línea. Maxime Vachier-Lagrave hace un torre D5, posteriormente F5, y este movimiento es importante ya que las blancas de momento no podrían hacer una jugada como estas, ya que vendría la torre y con ello prácticamente se terminaría la partida. Cuando se quite esta dama va a caer la torre con jaque y bueno, pues catastrófico, ¿no?, para las blancas. Por lo tanto, haciendo este movimiento Wesley So de F5, este peón sirve de bloqueo. Y ya ahora sí que podría meter una dama en esta posición para atacar al rey enemigo. La partida continúa con torre por F5, aun pudiendo sacrificarse la calidad, y es que ahora tiene una jugada mejor Wesley So, y es dama H3. Y ahora este movimiento no es posible ya que la torre está clavada y la dama caería. Por lo tanto, tras este dama H3 se juega F6 para dar un escape al rey. Recordemos que por aquí no podía escaparse por la acción de este alfil. Y volviendo a la partida, se juega finalmente este caballo por F5, se captura el caballo, se doblan peones en la columna F y posteriormente ya viene sí este en dama H7 jaque rey F7, la torre viene a apoyar, sigue estando o está clavado ahora este alfil por la acción de la dama sobre el rey, y posteriormente alfil E4. Dama G6 jaque por parte de Wesley So para retirar a este rey de la defensa, y una vez retirado se pone la torre en H7 para clavar en esta ocasión a este alfil sobre la dama, ¿no?, que no se puede mover el alfil. Prácticamente y poco a poco le ha ido ganando terreno Wesley So y solamente queda ya rematar la partida. Maxime juega torre G8 para defender por segunda vez el alfil.
alfil F8, una jugada muy bonita, ya que, bueno, pues se ataca por tercera vez a dicho alfil y aquí se jugó en la partida torre por F8, torre por G7 y en esta ocasión la dama se fue a A4. Sí que se podría defender con la torre, pero tras los cambios, dar un jaque, estás obligado a capturar, pues llegaríamos a esta posición en el que las negras pues están perdidas, ¿no? Como podemos ver, tienen dos peones doblados, alfil contra torre, por lo tanto, partida para las blancas. Volviendo a la partida, juega este dama A4 con la intención de, bueno, de alguna manera buscar un contrajuego y tener también sus chances, ¿no? Vamos a ver lo que pasa, ya que tras este movimiento Wesley So hace otro movimiento muy interesante y es torre B4. No solamente no defiende este punto, sino que atacando a la dama de alguna manera le está invitando a que lo capture. Lo pensó aquí Maxime Vachier-Lagrave y jugó nuevamente dama C6 volviendo al centro del tablero. Vamos a ver un momentito qué hubiese pasado si se captura este peón. Las blancas podrían haber jugado este dama H7 para entrar con la torre y empezar a dar jaques. Y el tema es que tras ese jaque la dama daría un jaque al rey blanco en A1 y posteriormente tras esconderse la dama tras moverse a D1 necesitaría otro tiempo para hacer jaque e intentar hacer algo de daño al rey, que también habría que verlo. Mientras tanto las blancas ya crean una red de mate que podría ser esta línea torre E7 jaque, el rey se tiene que retirar y poco a poco se lleva al rey hasta la columna a A6 en este caso y se da mate con la torre en A7. Por lo tanto, de ahí que Maxime Vachier-Lagrave volviese con la dama a C6 y además aquí hay que añadir a este torre B4 tocando a la dama, permite que esta dama pues también esté activa y se pueda colar por la cuarta fila. Vamos a ver cómo termina la partida. Torre por A7, capturando un nuevo peón, torre H8 y es que aquí prácticamente las negras no tienen jugadas. Por hacer una línea más podrían haber venido a D6 con la dama para intentar cubrir cuantos más puntos pues mejor, pero aquí las blancas podrían jugar primero un dama G7, se quedan sin movimientos las negras, prácticamente dama D8 por mantener la dama cubriendo pues las mismas casillas junto con la y defender y seguir defendiendo a la torre. Torre D4 atacando a la dama, esta se retiraría a E8, posteriormente torre a D7 y tras hacer un movimiento, por ejemplo F4, permite que la dama venga a G4 para dar un jaque y tras cubrirse con el alfil, esta torre podría venir a dar un nuevo jaque y tras retirarse con el rey vendría aquí el mate. Hay varias líneas y esta era por mostraros una de ellas. Por lo tanto, la partida continúa con este torre H8 buscando un imposible y aquí, tras dama F7 jaque, las negras finalmente abandonaron. No hay posibilidad de librarse del mate y por ver hay dos posibilidades. Nos vamos con el rey a E5, torre E7 jaque, rey D6 y posteriormente tras realizar un nuevo jaque con la dama en F6, el rey se va a C5 y posteriormente mate con la dama en D4. Aunque Wesley So jugó un torneo a mi parecer regular, ya que hizo muchas tablas sobre todo en la fase clasificatoria, pues nos vuelve a demostrar que la clase la sigue teniendo y sobrado, por supuesto. No obstante, al finalizar se fueron a los desempates en los cuartos y en los desempates pasó Maxime Vachier-Lagrave a semifinales. Espero que os haya gustado, darle al like, suscribiros y no dejéis de comentar, activar la campanita también. Un saludo, chao.